Hola, buenos días. En primer lugar, dar las gracias, como siempre, al Colegio de Ingenieros Industriales de Valencia por darme la oportunidad de poder impartir estos webinars y poder estar también en contacto pues, con vosotros y con vosotras, los ingenieros industriales, los colegiados y colegiadas. Ah, y vamos a empezar en este webinar de hoy con el tema de negociación y ventas. Eh, Simplemente presentarme un poco, de aquellas personas que no me conozcáis o que no hayáis estado en formaciones mías en el Colegio de Ingenieros. Yo soy José Luis Lozano Pérez y soy uno de tantos casos versátiles que hay en el mundo laboral. Yo en realidad soy un licenciado en Geografía e Historia, aunque, bueno, pues por circunstancias personales me puse a trabajar con 18 años vendiendo enciclopedias puerta a puerta y también después de 2 años vendiendo seguros puerta a puerta. A través de ahí, bueno, pues se me abre un mundo nuevo y ahí empieza, digamos, toda mi formación en cuanto a másters que tienen que ver con la técnica de venta, con la dirección comercial y másters, bueno, pues relacionados también con el otro mundo que me apasiona, que es el mundo de las personas y por tanto también trabajo como interim, es decir, como departamento externo de recursos humanos, a lo que también, bueno, se añade mi labor a nivel de coaching ejecutivo, coaching de equipos y una labor que también me apasiona muchísimo y con la que estoy inmerso, que es el tema de mindfulness. Bueno, si me permitís este espacio, vamos a hablar, como os he dicho anteriormente, de negociación y ventas. Yo en este aspecto, bueno, otra de mis vertientes es la escritura de libros y veis aquí un libro que, bueno, nos puede ayudar, nos puede complementar todos los temas que vamos a ver a lo largo de este webinar. Tenemos buenos días en qué puedo ayudarle y también tenemos este otro libro, muy, al menos muy interesante, debido a que poco se ha hablado del tema de la empatía comercial. Bueno, pero luego andaremos sobre ello. Bueno, en primer lugar, sí que me gustaría hablaros de una definición. Es decir, muchas veces en mis cursos de ventas hablo y pregunto siempre lo mismo. Y no deja de sorprenderme el hecho de que bueno, pues de que la gente no sepa definir. La pregunta en principio es muy sencilla. La pregunta es ¿qué es vender? ¿No? Cuando yo me encuentro en los cursos, en las formaciones presenciales y ahora online con esta pregunta, me encuentro en primer lugar, digamos, con escasas respuestas y con definiciones un tanto, digamos, como de diccionario, por así decirlo. La mayoría de la gente suele definir la venta, digamos, como un intercambio, por así decirlo. Bien. Nosotros vamos a ver aquí una definición distinta, descriptiva, y que nos va a decir ya en la propia definición cómo he de vender y qué es esto de vender. En primer lugar, habría que decir que vender es descubrir las necesidades que tengan nuestros clientes. Daros cuenta que hemos utilizado el verbo descubrir. Es decir, aquellas personas para las que trabajamos o para las que potencialmente vamos a trabajar, está claro que tienen una serie de necesidades y que yo tengo que detectar esas necesidades. La pregunta del millón es, ¿qué habilidades tengo yo como profesional para detectar o descubrir estas necesidades? Bien, como bien habréis adivinado, incluso ya estaréis diciendo o repitiendo de manera mental, una primera habilidad que es necesaria para vender es el tema de saber escuchar. Ah, habilidad fundamental. Habilidad que habla, por ejemplo, de nuestro nivel de empatía, de nuestro nivel de atención, de nuestro nivel de concentración y de nuestro nivel de falta de juicio. Hablaremos de ello más adelante. Otra de las habilidades necesarias para negociar y para vender es preguntar. ¿eh? Yo muchas veces me gusta hablar del arte de preguntar. Fijaros si es curioso, estas dos habilidades por ahora, de las que hemos hablado, y os lanzo una pregunta. La pregunta es,
¿A quién de vosotros en el colegio, en el instituto, en la universidad os enseñaron a escuchar, a preguntar, os enseñaron a demostrar la escucha, os enseñaron y os dijeron cuántos tipos de preguntas hay, cuál es el objetivo de cada tipo de pregunta, cuál debe ser el lugar adecuado para realizar esa pregunta en la conversación en concreto? Normalmente las respuestas a este tipo de preguntas que os acabo de realizar son no, no y no. Es decir, nuestro sistema educativo no pone el foco en habilidades que después veremos que son absolutamente necesarias y casi diría que obligatorias para nuestro desarrollo profesional y también personal. Por tanto, hemos hablado hasta ahora de que tenemos dos habilidades, como son la escucha y las preguntas para descubrir las necesidades de nuestros clientes. Pero hay dos más. Una de ellas es la empatía. Claro, la empatía es fundamental. ¿Y fundamental para qué? Fijaros, se me ocurre haceros una pregunta. Cada vez que nosotros vamos a visitar a un cliente, ¿ante qué tipo de cliente estamos? ¿Existe un solo tipo de cliente? ¿Nuestro tono de voz tiene que ser siempre el mismo? ¿Nuestras palabras tienen que ser siempre las mismas? Es decir, siempre tengo que utilizar mi vocabulario, mi código. ¿Y mi comunicación no verbal, mis gestos, también tienen que ser siempre los míos y los de siempre? La respuesta a todas estas preguntas, lógicamente, es que hay muchos tipos de clientes. En realidad podríamos decir que hay tantos tipos de clientes como personas hay en el mundo. Pero esta labor, digamos, se ve facilitada por la psicología de la venta y la psicología de la negociación cuando nos habla de distintos tipos de clientes y cómo tratar a cada tipo de cliente. Generalizando, caracterizando. Pongamos un ejemplo para que lo veáis. Es lo mismo, por ejemplo, atender, vender, negociar con un cliente que sea exigente que con un cliente que sea indeciso. Obviamente la respuesta es no. Es decir, ni mis palabras, ni mi tono, ni siquiera mi comunicación no verbal puede ser la misma ante perfiles psicológicos tan evidentemente distintos. Por ejemplo, es lo mismo vender, negociar con un cliente, por ejemplo, desconfiado, que con un cliente silencioso que apenas nos da información. Evidentemente estamos ante dos perfiles también psicológicos distintos. Por tanto, la empatía comercial es fundamental también para enlazar, para conectar con ese otro ser humano, que en este caso llamamos cliente, pero que es necesario que lo conozcamos a nivel emocional, que lo conozcamos a nivel lingüístico, que lo conozcamos, ahora veremos también, a través de sus gestos para que podamos interpretar de manera correcta no ya lo que nos está diciendo, sino lo que no nos está diciendo. Y es aquí donde entra en juego la cuarta habilidad para descubrir las necesidades que tienen los clientes. Y esta cuarta habilidad, como habéis podido adivinar, es precisamente la observación. ¿De acuerdo? Fijaros que os digo observación y no os estoy hablando de mirar, estamos hablando de observar. A mí me gusta mucho ser cada vez más consciente del lenguaje que utilizamos. Fijaros, yo siempre digo que las palabras crean realidades. Y las palabras son muy importantes a la hora de vender. Parece que no, pero sí que lo es. No es lo mismo, fijaros, que yo utilice una frase como, por ejemplo, voy a intentar hacer deporte, que yo utilice una frase como voy a hacer deporte. Daros cuenta que hay uno de los verbos hacer que sí que es un verbo que me compromete más y que me invita a la acción. Mientras que el verbo intentar ya me está sutilmente poniendo excusas y justificaciones. Por tanto, tengamos en cuenta esto y tengamos en cuenta que si nosotros nos atenemos a lo que son los estudios de comunicación y los porcentajes en cuanto a su importancia, si nosotros cogemos el primer estudio que hubo a este respecto, como fue el estudio de Albert Mehrabian, un psicólogo del ejército americano,
Él vino finalmente a decirnos que el 7% es lo que nosotros le decimos a los clientes, ¿correcto? El 38% es el tono de voz que yo utilizo, ¿eh? El tono de voz que yo utilizo con ese cliente en concreto y en esa situación en concreto, en ese contexto en concreto. Y el 55% restante es la comunicación no verbal de mi interlocutor. Por tanto, si os dais cuenta, no importa tanto qué le decimos a nuestros clientes, sino que lo que importa es cómo se lo decimos.